Mi prometida dijo, vamos a darnos un breve tiempo para aclarar nuestras mentes. Yo dije, me parece justo. Esa noche, envié capturas de pantalla de sus actividades de tiempo libre a su padre y solicité un reembolso a la planificadora de bodas. 2 días después, apareció en mi puerta llorando, solo para ver un cartel de «Se vende», en el jardín. Debí haberlo visto venir. Las señales estaban ahí. Mensajes de texto misteriosos que la hacían sonreír, de repente salía con sus amigas más a menudo, vigilaba su teléfono como si contuviera los códigos de lanzamiento nuclear. Cosas clásicas, de verdad. Pero cuando estás enamorado, planeando una boda y construyendo una vida con alguien, tiendes a justificar estas cosas. Ella solo está estresada por los preparativos de la boda. Ella tiene derecho a su privacidad. Estoy siendo paranoico hasta que ya no puedes ignorarlo más. Katie y yo habíamos estado juntos durante 3 años, comprometidos durante 6 meses. Nos conocimos a través de amigos en común en una barbacoa en un patio trasero, y fue una de esas raras conexiones instantáneas. Ella era inteligente, divertida, hermosa, el paquete completo. Nos fuimos a vivir juntos después de un año, compramos una casa 6 meses después de eso, y nos comprometimos en nuestro segundo aniversario. La casa era técnicamente mía. Yo había pagado el pago inicial completo con una herencia que recibí cuando mis abuelos fallecieron, pero Katie ayudaba con los pagos de la hipoteca y los servicios públicos. Habíamos planeado agregarla a la escritura después de casarnos, a solo 3 meses de distancia. Nuestros planes de boda iban muy bien. Reservamos un lugar, contratamos a una conocida planificadora de bodas local y pagamos depósitos para la mayoría de los servicios. En total, ya habíamos gastado unos 15.000 pesos y faltaban otros 10.000 pesos por pagar. La mayor parte de eso provino de mis ahorros, aunque Katie había aportado unos 5.000 pesos. Todo parecía perfecto hasta hace unas 2 semanas. Estábamos cenando en casa cuando Katie dejó su tenedor y me miró con una expresión que no supe descifrar. «Ben, he estado pensando», dijo, con una voz extrañamente calmada. «Tal vez necesitemos darnos un breve tiempo». Casi me atraganto con mi pollo a la parmesana. ¿Un tiempo? ¿A qué te refieres? Solo un poco de tiempo separados para aclarar nuestras mentes antes de la boda. Asegurarnos de que estamos tomando la decisión correcta, explicó, como si sugiriera que probáramos un restaurante nuevo. ¿Pasa algo malo? ¿Tienes dudas? Pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. No, insistió ella. Solo creo que un poco de espacio sería saludable. La planificación de la boda es estresante, y siento que ambos estamos un poco nerviosos últimamente. Yo no me había sentido nervioso en absoluto, pero asentí lentamente, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Pregunté. Solo 1 o 2 semanas. Puedo quedarme en casa de mi hermana. ¿Y qué pasa exactamente durante este tiempo? ¿Seguimos siendo exclusivos o qué? Ella dudó apenas una fracción de segundo, pero fue tiempo suficiente. Por supuesto que somos exclusivos, Ben. No se trata de ver a otras personas. Se trata de tener perspectiva. Yo no le creí, no del todo, pero tampoco quería parecer controlador o inseguro. Así que me tragué mis dudas y dije, me parece justo. Si crees que eso es lo que necesitas. Katie pareció aliviada, de una manera casi sospechosa. Me abrazó, prometió que saldríamos más fuertes de esto y subió a empacar una maleta. Se fue antes de 1 hora, dejándome solo en nuestra casa con una sensación de vacío en el estómago. No estoy orgulloso de lo que hice a continuación, pero tampoco lo lamento. Después de una noche inquieta, decidí revisar nuestro iPad compartido. Katie lo usaba a menudo para buscar cosas de la boda, y estaba sincronizado con su cuenta de iCloud. Nunca había fisgoneado antes, nunca sentí la necesidad de hacerlo, pero algo en esta repentina pausa no me cuadraba. Me tomó menos de 5 minutos confirmar mis peores sospechas. Ahí, en sus mensajes, había una conversación con alguien guardado como Jai del trabajo. Excepto que Jai no era un compañero de trabajo. Jai era Jake, su exnovio de la universidad que recientemente había vuelto a la ciudad.
Los mensajes se remontaban a 2 meses atrás y no dejaban nada a la imaginación. No puedo esperar a sentir tus manos sobre mí de nuevo. La noche de anoche fue increíble. Una vez que se cancele esta boda, por fin podremos estar juntos. Mis manos temblaban mientras leía mensaje tras mensaje, cada uno hundiendo el cuchillo más profundo. También había fotos. Fotos íntimas intercambiadas por ambos. El mensaje más reciente era del día anterior. Él se creyó la idea del tiempo. Te dije que funcionaría. Me sentí asqueado, pero también extrañamente tranquilo. La incertidumbre había desaparecido. Ahora sabía exactamente dónde estábamos parados. Tomé capturas de pantalla de todo lo incriminatorio. Los mensajes, las fotos, los planes que habían hecho. Luego me senté y armé mi propio plan. Primero, llamé a nuestra planificadora de bodas y le expliqué la situación. Ella fue comprensiva y accedió a ayudarme con el proceso de cancelación. Como yo figuraba como el contacto principal en la mayoría de los contratos de los proveedores y había realizado la mayor parte de los pagos desde mi cuenta personal, tenía la autoridad para iniciar las cancelaciones. Para los pocos proveedores en los que Katie era el contacto principal, la planificadora de bodas se ofreció a comunicarse con ella directamente si era necesario, pero la mayoría fue comprensiva con las circunstancias. La planificadora calculó que recuperaríamos unos 8.000 pesos de los 15.000 pesos que habíamos gastado, aunque algunos depósitos no eran reembolsables. Luego, llamé a mi banco y hablé de la situación con un banquero personal. Dado que yo era el titular principal de nuestra cuenta corriente conjunta, tenía la opción de eliminar a Katie como usuaria autorizada. El banquero me asesoró sobre la manera adecuada de manejar esta separación de finanzas, y seguí sus indicaciones, transfiriendo la contribución exacta de Katie, 5.000 pesos, a una cuenta separada que abrí para devolvérsela. Todo se hizo de acuerdo con las reglas, siguiendo el acuerdo de cuenta que ambos firmamos. Después contacté a un agente de bienes raíces. El mercado de la vivienda en nuestra área estaba muy activo, y él me aseguró que podíamos poner la casa a la venta de inmediato. Me explicó que aunque podríamos recibir ofertas rápidamente, el proceso de cierre todavía tomaría los 30 a 45 días habituales, lo cual me daba tiempo suficiente para encontrar un nuevo lugar y planear mi mudanza. Finalmente, hice algo que podría parecer mezquino, pero lo sentí necesario. Envié capturas de pantalla de las conversaciones de Katie con Jaque a su padre. Esto requiere una explicación. El padre de Katie, Richard, siempre había sido bueno conmigo. Era anticuado, creía firmemente en la honestidad y el compromiso, y me había recibido en su familia con los brazos abiertos. Él también había contribuido con 10.000 pesos para los gastos de nuestra boda. Dinero que yo sabía que Katie y Jaque planeaban usar para un viaje a Hawái después de que nuestra boda fuera cancelada. Sí, ellos hablaron de esto en sus mensajes. Richard merecía saber lo que su hija estaba haciendo y lo que su dinero estaba financiando. No envié las fotos explícitas, solo los mensajes sobre su aventura y sus planes con respecto a la boda. Todo esto me tomó unas 6 horas. Para el anochecer, mi plan estaba en marcha. El agente de bienes raíces había venido deprisa, había tomado fotos de la casa y había colocado un letrero de «Se vende» en el jardín delantero. La planificadora de bodas había comenzado el proceso de reembolso. Richard había leído mi mensaje, pero no había respondido. Luego apagué mi teléfono, me serví un bourbon y esperé. Pasaron 2 días. Pedí tiempo libre en el trabajo, argumentando una emergencia familiar, y me concentré en empacar mis pertenencias. La casa se había puesto a la venta oficialmente, y ya habíamos recibido 3 solicitudes de visita y una oferta verbal por encima del precio inicial. Alrededor de las 6 de la tarde del segundo día, sonó el timbre. Yo sabía quién sería antes de abrir la puerta. Katie estaba en el porche, con los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Miró más allá de mí hacia las cajas apiladas en el pasillo, y luego hacia el letrero de «Se vende», destacado en el jardín delantero. «¿Qué demonios está pasando?», exigió, con la voz quebrada. «Creo que lo sabes», respondí con calma. «El tiempo separados está funcionando de maravilla para mí también. Estoy ganando perspectiva sobre lo que realmente quiero en la vida, y no es alguien que me engaña con su ex». Su rostro palideció. «¿Revisaste mi teléfono, el iPad?».
En realidad, lo dejaste conectado. Un descuido. Esos mensajes no son lo que piensas. Por favor, no. La interrumpí. Lo leí todo, Katie. Tú y Jake, los planes para cancelar la boda después de quitarme mi dinero y el de tu papá. Todo está ahí. Ella cambió de táctica. Las lágrimas fluían libremente ahora. Cometí un error, Ben. Un error terrible, pero podemos superar esto. Te amo a ti, no a él. Eso no es lo que le dijiste a él hace 2 días, ni el día anterior, ni cuando estabas en su cama en lugar de en la nuestra. Mi papá me llamó, dijo ella, con una voz apagada. Está furioso, dijo que soy igual que mi madre. Sus padres se habían divorciado años atrás después de la infidelidad de su madre. La ironía no pasó desapercibida para mí. No envié nada que no fuera cierto, le dije. No tenías derecho. Tu padre nos dio 10.000 pesos para una boda que planeabas cancelar. Él merecía saberlo. Ella miró a su alrededor desesperadamente, pareciendo procesar por completo el cartel de «Se vende», por primera vez. Estás vendiendo nuestra casa. No puedes hacer eso sin mí. No es nuestra casa, Katie. Mi nombre es el único que está en la escritura. Recuerda, íbamos a agregar el tuyo después de la boda. Su rostro se desmoronó mientras la realidad se asentaba. ¿A dónde se supone que debo ir? Jake me echó de su casa cuando se dio cuenta de que yo hablaba en serio sobre darnos un tiempo, y no pude quedarme con mi hermana como te dije porque ella está fuera de la ciudad. He estado yendo de hotel en hotel durante los últimos 2 días. La casa de Jake parece la opción obvia. Ciertamente ya has pasado suficiente tiempo allí. Él terminó todo cuando la verdad salió a la luz, admitió ella mirando al suelo. Dijo que ahora era demasiado complicado. Por supuesto que lo hizo. Clásico de Jake, por lo que había escuchado de él. Eso suena a un problema tuyo, dije, sorprendiéndome a mí mismo con mi frialdad. Pero después de leer esos mensajes, de ver cómo se habían reído por engañarme, no pude sentir mucha compasión. ¿Puedo al menos pasar a buscar mis cosas? Preguntó. Ya empaqué la mayor parte de tus cosas, le dije. Están en cajas en el garaje, y hay un sobre con un cheque por tu contribución de 5.000 pesos para la boda. El resto está siendo reembolsado. ¿De verdad vas a hacer esto, tirar a la basura 3 años por un error? No fue un error, Katie. Fueron decenas de decisiones, día tras día, para mentirme, para planear un futuro conmigo mientras te acostabas con otro, para crear estrategias sobre cómo quitarme mi dinero antes de irte. Ella no tuvo respuesta para eso. Te ayudaré a cargar tus cajas en el coche, me ofrecí, no por amabilidad, sino porque quería que esto terminara. Tomó 4 viajes meter todo en su pequeño sedán. Trabajamos en silencio, el peso de lo que había sucedido flotando entre nosotros. Mientras se preparaba para irse, hizo un último intento. Realmente te amé, Ben. Miré a esta mujer con la que había planeado pasar mi vida y no sentí más que un dolor sordo. No, no lo hiciste. Pero está bien. Encontraré a alguien que sí lo haga. Se marchó llorando en su coche, y yo volví adentro de mi casa medio vacía. Las siguientes semanas pasaron volando. La casa recibió múltiples ofertas, y aceptamos una que superaba en 50.000 pesos el precio solicitado. Como era de esperar, el proceso de cierre tomó unos 40 días, dándome tiempo suficiente para encontrar un lugar más pequeño cerca de mi trabajo y planificar mi mudanza con cuidado. Las ganancias sustanciales de la venta de la casa me permitieron devolver los 10.000 pesos de Richard y cubrir la contribución de 5.000 pesos de Katie, incluso después de considerar los depósitos no reembolsables de la boda. Eres un buen hombre, Ben, me dijo Richard cuando nos reunimos a almorzar. Lamento que mi hija no pudiera ver eso. A través de amigos en común, me enteré de que Katie se había mudado con una compañera de la universidad y se estaba tomando un tiempo para ella misma. Nuestro círculo social se había dividido en gran medida de acuerdo a lo esperado. Sus amigos más cercanos se quedaron a su lado, mientras que otros se distanciaron de ambos, incómodos con tener que tomar partido. Algunos amigos que conocía desde antes de Katie se comunicaron para ofrecerme apoyo, lo que significó más de lo que esperaba. En cuanto a mí, estoy bien.
No excelente, no terrible, simplemente bien. Algunos días extraño la vida que creía tener, el futuro que había planeado. Otros días me siento agradecido por haber escapado de un matrimonio que habría estado construido sobre mentiras. La parte más extraña fue lo rápido que actué una vez que supe la verdad. Sin largas noches de búsqueda interior, sin intentos desesperados de salvar la relación. Solo la clara y fría certeza de que todo había terminado, seguida de pasos prácticos para desenredar nuestras vidas. Tal vez alguna parte de mí se había estado preparando para esto todo el tiempo. Mis amigos me han preguntado si me arrepiento de haberle enviado esas capturas de pantalla a su padre. No lo hago. Richard estaba a punto de pedir un préstamo para contribuir aún más a la boda, creyendo que estaba ayudando a su hija a iniciar un matrimonio feliz. Él merecía la verdad. Por dolorosa que fuera. Han pasado 6 meses ya. Estoy saliendo en citas de nuevo. Con precaución, la nueva casa se siente como un hogar. He retomado viejos pasatiempos que había descuidado y me he reconectado con amigos que no había visto lo suficiente durante mi relación con Katie. La semana pasada, me topé con ella en una cafetería. Fue incómodo, como era de esperar, pero civilizado. Se la ve más delgada, mayor de alguna manera. Me dijo que está en terapia, aprendiendo por qué sabotea las cosas buenas de su vida. Le deseé lo mejor, y lo dije en serio. A veces me pregunto si podría haber hecho las cosas de otra manera, haber sido más comprensivo, haber intentado superar la traición, pero luego recuerdo esos mensajes, el engaño calculado, la completa falta de respeto hacia mí y nuestra relación. Puedes perdonar un error, un momento de debilidad, una falla de juicio. Estas son fallas humanas que todos podemos entender. Pero no puedes construir una vida con alguien que te ve como un obstáculo para su felicidad, como un escalón para ser utilizado y desechado. Algunos vínculos no se pueden reparar. Algunas perspectivas, una vez que se obtienen, no se pueden ignorar. Y algunos finales, por dolorosos que sean, son exactamente lo que necesitamos para encontrar un nuevo comienzo. Actualización, 1 año después. Ha pasado exactamente 1 año desde que encontré esos mensajes. Y ya que varias personas han pedido una actualización, aquí la tienen. La nueva casa se ha convertido en un verdadero hogar. Es más pequeña que la que Katie y yo compartíamos, pero es completamente mía, llena de cosas que me dan alegría en lugar de recordatorios de traición. He pintado cada habitación, construido una terraza en el patio trasero y adoptado un perro, un torpe perro mestizo rescatado llamado Cooper, que actualmente ronca en el sofá junto a mí. Profesionalmente, las cosas han dado un giro inesperado pero grato. La empresa para la que trabajo fue adquirida por una compañía más grande, y en la reestructuración me ofrecieron un ascenso. Ahora dirijo un equipo de 6 personas y gano significativamente más que antes. El momento no podría haber sido mejor, ya que me dio un nuevo enfoque durante un periodo difícil. En cuanto a Katie, he mantenido mi distancia, pero las noticias viajan en nuestro círculo social. Después de su breve estancia con su compañera de la universidad, volvió a vivir con sus padres. Algo que sé que debe haber sido humillante para ella, especialmente dado el conocimiento que su padre tiene de la situación. Por lo que he escuchado, sigue en terapia y se ha mantenido soltera, rechazando a Jake cuando él finalmente regresó. Impactante, lo sé. Richard y yo todavía nos reunimos a almorzar de vez en cuando. Se ha convertido en algo así como un mentor para mí, lo que podría parecer extraño dadas las circunstancias, pero es un hombre sabio que ha pasado por su propia cuota de traiciones. No podemos controlar lo que nos pasa, me dijo recientemente. Solo cómo respondemos. Viniendo de cualquier otra persona, podría haber sonado como una frase trillada de tarjeta de felicitación, pero viniendo de él, tenía peso. La planificadora de bodas que me ayudó a cancelar todo se ha convertido en una amiga. Hace poco me preguntó si me sentiría cómodo con que ella utilizara mi historia de forma anónima en una charla que da a profesionales de la industria sobre cómo manejar las cancelaciones con gracia. Acepté, un poco divertido de que mi desastre personal pudiera ayudar a otros a navegar situaciones similares. Salir en citas ha sido interesante. Fui sincero sobre mi experiencia con las primeras mujeres con las que salí, pero rápidamente me di cuenta de que estaba guiándome por mi trauma, definiéndome por lo que había pasado en lugar de por quién soy.
Ahora, guardo esa conversación para cuando hay un potencial real para una relación. Hablando de eso, he estado saliendo con alguien durante unos 3 meses. Ella no se parece en nada a Katie. Es directa, genuina y notablemente segura de sí misma. Ella conoce mi historia, pero no me trata como si fuera mercancía dañada. Estamos tomando las cosas con calma. Ambos cautelosos por nuestras propias razones. El desarrollo más inesperado llegó el mes pasado cuando recibí una carta de Katie. No un correo electrónico ni un mensaje de texto, sino una carta real escrita a mano. Se disculpó, no con excusas o ruegos de reconciliación, sino con un simple reconocimiento del dolor que había causado y las lecciones que había aprendido. Entonces no entendía cómo se veía el amor verdadero, escribió. Creo que tal vez ahora estoy empezando a entenderlo. No respondí, no por rencor, sino porque no había nada más que decir. Su disculpa fue para su propia sanación, no para la mía. Y eso está bien. Mirando hacia atrás a ese día, cuando encontré los mensajes, hice mi plan y puse en marcha las consecuencias, todavía creo que hice lo correcto. Quizás no de manera perfecta, pero sí correctamente. Hay poder en negarse a ser una víctima de las decisiones de otra persona, en tomar el control de tu propia historia. El letrero de "Se vende", que recibió a Katie ese día representaba algo más que la simple venta de una casa. Era una declaración de que me valoraba lo suficiente como para alejarme de alguien que no me valoraba. Esa es una lección que vale la pena aprender, por dolorosa que sea la enseñanza. Un año después, puedo decir honestamente que estoy agradecido. No por la traición, sino por la claridad que me trajo. A veces los peores momentos de nuestras vidas nos llevan exactamente a donde necesitamos ir. Historia 2. Ella me miró y preguntó, ¿por qué estás tan distante? Yo sonreí con superioridad. Es fácil. Una esposa con un amante no tiene esposo. Ella puso la mesa un martes por la noche como si fuera el día de Acción de Gracias. Velas, servilletas de tela, pollo asado en una sartén que yo nunca había visto. Ella sonrió demasiado y deslizó mi plato frente a mí como en un comercial. Luego dijo la frase que cayó mal. Quería que te sintieras cuidado. Bebé, trabajas tan duro. ¿Desde cuándo me llamas bebé?, pregunté medio en broma. Simplemente es lindo, respondió ella, apilando los cubiertos con un cuidado que parecía ensayado. Nada dramático, solo una palabra que no pertenecía a su boca. Fue como encontrar un guante que no era tuyo en tu propia camioneta. Si yo hubiera sabido hacia dónde se dirigía esa palabra, no habría tocado el pollo. A la mañana siguiente, el guante apareció de nuevo, excepto que esta vez, era su teléfono boca abajo, la pantalla iluminándose con un banner silencioso mientras ella tarareaba en la cocina. Ella nunca solía dejarlo boca abajo. No lo toqué. Solo lo archivé en mi mente. Fue entonces cuando cambié algo pequeño. Moví mis sesiones de gimnasio a una hora más temprana y comencé a traer mi computadora portátil a casa. No lo anuncié. Simplemente lo hice. En el trabajo, mi capataz Luis notó que yo seguía mirando la hora. ¿Te estás ablandando conmigo?, me provocó, arrojando un trapo sobre su hombro. Auditoría de horarios, dije, asegurándome de que nadie esté robando minutos. De un reloj, se rió él. De mí, dije. Resulta que soy valioso. Él me miró con los ojos entrecerrados. Todo bien en casa por ahora, le dije y moví la siguiente factura apagada con 2 días de anticipación porque tenía ganas de controlar algo que todavía era mío. La primera escena comenzó un sábado cuando teníamos planes de ir a una barbacoa en el patio trasero de nuestro vecino Dave. Ella salió del dormitorio con un vestido de verano que yo no había visto antes, el cabello arreglado como si estuviera a punto de conocer a una nueva audiencia. Ella se revisó en la puerta del microondas. ¿Listo?, pregunté, agarrando la hielera. Casi. ¿Tenemos que llevar la hielera? Es pesada. Le prometí a Dave las costillas, dije. Están ahí dentro. Ella puso los ojos en blanco como si yo hubiera sugerido mover un piano. Bien. No olvides sonreír. Has estado muy serio. En la casa de Dave,
La multitud era la mezcla habitual del vecindario. La esposa de Dave, Casey, maneja el calendario social de la cuadra como un sargento de instrucción. Música baja, tableros del juego de las bolsas de maíz afuera, niños corriendo en círculos. No soy muy hablador, pero estoy presente. Llevé las costillas y mi buen humor. Habíamos estado allí 10 minutos cuando ella comenzó a dar vueltas, literalmente a dar vueltas, caminando de grupo en grupo, riendo un tono demasiado alto, tocando a las personas en el antebrazo para mantener la atención. La observé, luego lo dejé pasar hasta que ella lanzó una indirecta. Cuéntales la historia, le dijo ella a Casey, señalándome. La de él y el giro equivocado en nuestro aniversario. Fue un desvío debido a obras en la carretera, intervine, sonriendo para mantenerlo tranquilo. Ella agitó una mano. Él jura que fueron obras en la carretera. Terminamos 20 minutos tarde en el restaurante. Tuve que cenar ensalada en casa después. Dave se rió entre dientes. Vamos. 20 minutos. Ella se aferró a eso. Es algo típico de él. Él es preciso en el trabajo, pero en la vida, él improvisa, ¿verdad, cariño? Yo dejé mi plato. Yo improviso la parte en la que recibes flores y un restaurante mejor del que pediste. Pero claro, pongamos el desvío como titular. Un par de vecinos se rieron. Ella sonrió de oreja a oreja como si hubiera ganado. No levanté la voz. Establecí un límite. Simple y público. Oye, Dave, llamé. Amistoso pero directo. La próxima vez que seamos anfitriones, no habrá historias sobre retrasos o desvíos. Solo una noche de juegos. Cartas. ¿Tranquilo? Sin indirectas. Dave levantó su cerveza. Tu casa. Tus reglas. Ella me lanzó una mirada. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que he terminado de ser el blanco de las bromas, dije, todavía sonriendo a Dave, no a ella. Ella dio un paso más cerca. Tal vez deberías aprender a aceptar una broma. Me volví hacia Dave. Cuenten con nosotros para el próximo viernes. Cena de traje. A las 8 en punto. Dave asintió y eso cerró el tema. Ella se puso rígida por un segundo y luego se suavizó de inmediato. Justo a tiempo. Se acercó y me tocó el brazo. Solo estoy bromeando. Lo sabes, ¿verdad? Eres genial. Estoy orgullosa de ti. De acuerdo, respondí neutral. Ella fue rápida con el parche porque yo había trazado una línea en público sin drama. Esa fue mi primera iniciativa y ella lo sintió. Nos fuimos temprano en el auto. Ella lo intentó de nuevo. No era mi intención hacerte sentir pequeño. No lo hiciste, respondí. Solo me dijiste que te gusta actuar. Yo te dije que no soy parte del acto. Eso no es justo. No estoy pidiendo que sea justo, dije. Estoy estableciendo reglas. Ella miró por la ventana. Has cambiado. Tal vez empecé a darme cuenta, dije, y encendí la radio a bajo volumen, no para llenar el silencio, solo para marcarlo. De vuelta en casa, ella se acercó por detrás de mí mientras yo guardaba la hielera. Me besó el hombro, un movimiento suave con sabor a disculpa que ella rara vez usaba. Haré el desayuno mañana, ofreció ella. Panqueques, tocino. Suena bien, dije, y llevé mi computadora portátil al estudio. Ella me vio irme como si esperara que yo me derritiera. No lo hice. El lunes por la mañana, salí más temprano de lo habitual y pasé por mi cooperativa de crédito. Abrí una cuenta separada, transferí mis siguientes 3 cheques de pago por depósito directo y moví nuestro fondo de emergencia a una nueva cuenta conjunta que necesitaba ambas firmas para los retiros. Sin discursos en casa, sin discusiones, solo nuevas reglas. Yo había manejado el lado del hogar con un rastro claro. Ambos podíamos verlo, pero nadie podía sorprenderme. Pasos de adulto. A la hora del almuerzo, Luis se apoyó en la puerta de mi oficina. Estás moviendo dinero a las 8 de la mañana. Ahora creo que algo anda mal.
La prevención supera a la limpieza, dije, iniciando las órdenes de compra. Él bajó la voz. ¿Crees que ella está siendo infiel? Creo que vi un ensayo de vestuario, dije. Y no compro boletos para espectáculos donde nosotros somos el objetivo. Él silbó. ¿Vas a fisgonear? No, dije. Voy a contratar a un profesional. Llamé a un investigador privado esa tarde. Las referencias llegaron a través de un cliente que lo había usado para un caso de equipo robado. El tipo, Grant, tenía una voz como el asfalto. ¿Alcance?, preguntó. Discreto, 2 semanas, horas de trabajo, mi casa y sus lugares habituales. No me hagas adivinar. ¿Quieres marcas de tiempo, ubicaciones, rostros? Quiero la verdad con una grapa en ella. Pago por adelantado de la mitad. El resto cuando te entregue lo que pediste. Él se rió entre dientes. Hablas como un contratista. Lo soy, dije. Y no compro cuentos. Esa semana, ella se volvió dulce como si le hubieran instalado un grifo. Café en mi escritorio cuando salí de la ducha. Pensé en ti, dijo ella, dejando una nota adhesiva con un corazón. Usó el mismo perfume 2 veces seguidas, lo cual nunca hacía. El miércoles, llamó al mediodía. ¿Quieres lasaña esta noche? Seguro, respondí. Y estaba pensando que tal vez podríamos irnos el mes que viene. ¿A la playa? Ponlo en el calendario, dije. ¿Si encaja? ¿Si encaja? Ella se rió ligeramente. ¿Quién eres, mi gerente de proyecto? Me gusta un plan, respondí. Ella se quedó callada un latido más de lo natural. A la 1 de la tarde, Grant envió un mensaje de texto. Recogida al mediodía con un hombre desconocido. Sedán azul, estancia corta, enviando placa. Me quedé mirando el mensaje. No fui a cazar. La caza había llegado a mí. No la llamé. Guardé mi teléfono y manejé la llamada del proveedor como si no estuviera leyendo un guión nuevo. Esa noche, ella sirvió la lasaña con hojuelas de perejil como en un programa de cocina. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó. Productivo, dije, tomando un bocado calculado. Pareces distante. Estoy enfocado, corregí. ¿En qué? ¿En los resultados? Ella se rió. Forzada. No eres gracioso. Tampoco lo son los desvíos, dije, y llené mi vaso de agua. Ella parpadeó, malinterpretando eso como otra broma. Las actualizaciones de Grant llegaron en bloques de texto cortos y limpios durante los siguientes 10 días. Tiempos, lugares, un patrón que no necesitaba adjetivos. Vacíos al mediodía cuando ella solía hacer recados. Una tarde cuando ella dijo que conduciría a la cooperativa y terminó en un modesto complejo de apartamentos al otro lado de la ciudad. Un sábado, ella fingió necesitar una emergencia de salón y en su lugar estacionó a 2 cuadras del mismo edificio, caminando el resto del camino con el cabello bajo una gorra de béisbol. En el medio, mantuve mi lado de la calle limpio. Cuidé el jardín, arreglé una válvula que goteaba, envié dinero a los lugares correctos con recibos y tiré de una palanca más. Dejé de ser voluntario para su calendario. Si ella me quería en algo, tenía que preguntar directamente. No más apariciones asumidas. Es increíble lo rápido que cambia la configuración predeterminada cuando la tomas y la dejas con intención. Ella sintió el cambio y jugó su segunda carta. Dulzura total. El jueves, apareció en mi taller con una bolsa de papel. Traje el almuerzo, anunció, sonriéndole a Luis primero, no a mí. Sándwiches de pavo. Sé que a veces te lo saltas. Luis levantó las manos. Mira eso. Una reina. Ella me entregó el mío al final, y se paró más cerca de lo habitual. Pruébalo. Le di un mordisco. Estaba bueno. Ella observó mi rostro en busca de señales. No está mal, concedí. Ella se inclinó. Puedo hacerlo mejor si me dices lo que te gusta. Mantuve su mirada de la misma manera que sostienes un nivel contra una pared.
La consistencia es mi favorita. Ella se rió como si eso fuera un coqueteo. Luis sintió la estática y encontró una razón para revisar el lote trasero. ¿Cenamos esta noche?, preguntó ella. Haré ese pollo al limón que te gusta. Tengo una llamada tarde, dije. Come sin mí. Sus ojos se entrecerraron 1 milímetro. ¿Desde cuándo tienes llamadas tarde? Desde que decidí dejar de meter 12 horas en 10, dije. Ella asintió demasiado rápido. La bolsa crujió mientras ella la doblaba con demasiada precisión. Estaba tratando de tapar agujeros. Ella no sabía que yo ya había medido el bote. Grant entregó el paquete un domingo por la tarde en su oficina. No en la mía. Terreno neutral. Extendió fotos como si fueran facturas. Fecha, hora, entrada, salida, el mismo hombre, el mismo auto, diferentes camisas, sin ángulos sensacionalistas. Solo lo que pasó. Él empujó una memoria USB hacia mí. ¿Quieres el vídeo también? Solo si lo necesito, respondí. Él tocó la pila. Esto es suficiente para cualquier conversación que planees tener. Planeo tener una conversación, dije. Luego he terminado. Él asintió de manera profesional. Buena suerte. Fui a casa, deslicé el paquete debajo de un archivo en el estudio y abrí mi correo electrónico. Le escribí a mi abogado, mantuve el asunto limpio. Iniciar. Pedí un borrador de acuerdo que protegiera la casa que yo había pagado antes del matrimonio y las cuentas que habíamos mantenido separadas. Hechos, no fuego. Envié copias de los recibos y me puse en copia de todo. En la cena, ella alcanzó mi mano. Estás muy lejos últimamente. Estoy justo aquí, dije. Simplemente no me has mirado de verdad en un tiempo. Ella se retiró, sus ojos se volvieron vidriosos tomando ese tono teatral. He estado estresada. Sé que no he sido yo misma. Lo estoy intentando. ¿Intentando qué?, pregunté. Lo nuestro, dijo suavemente. Aterrizó como una línea de la boca de otra persona. Asentí, me puse de pie y lavé los platos sin hacer comentarios. Yo no recompensaba los guiones. La vi mirarme y supe que el siguiente paso sería teatro. Ella lo preparó 2 noches después. Las velas de nuevo. Una mesa servida más de cerca. El vino servido antes de que yo entrara, una canción sonando a bajo volumen que no habíamos escuchado desde nuestro primer año. Ella estaba maquillada como si fuéramos a salir, pero había elegido quedarse en casa. Podía ver los músculos alrededor de sus ojos trabajando para mantener la expresión que combinaba con la habitación. Siéntate, dijo, con un tono cálido, pero ensayado. ¿Hice tu favorito? Tomé la silla. Ella se sentó enfrente, cruzó las manos y luego las descruzó alrededor de su copa. Comimos en silencio unos minutos. Ella tocó el tallo de su copa como si fuera utilería. He estado pensando, comenzó con voz cautelosa. Sobre nosotros, sobre la distancia. Has estado pensando, repetí, dejando que las palabras tuvieran espacio. Quiero preguntar algo, continuó ella, arrastrando un dedo por el camino de mesa. Y necesito que seas honesto. Ponme a prueba. ¿Por qué te has vuelto tan frío, cariño? Ella trató de mantener la inocencia en su rostro y exageró. La expresión era una máscara que le quedaba un poco demasiado ajustada. Empujé mi silla hacia atrás en silencio, me levanté y caminé hacia el estudio. Regresé con el sobre de Grant, el que tenía la grapa todavía limpia. No hablé. Lo dejé junto a su plato y deslicé la primera foto. Luego la siguiente, y la siguiente, cada una sobre el camino de mesa como portavasos. Ella miró hacia abajo, sus ojos viajando demasiado lento para alguien que no ve nada. Luego vi su rostro perder la actuación. El pánico llegó porque el guión no estaba escrito para esto. Ella saltó de foto en foto, buscando una manera de negar a una cámara. Dejé que el silencio hiciera el trabajo pesado. Luego lo dije con calma porque ya lo había ensayado para mí mismo. Finalmente, la máscara se ha caído. Ella tragó saliva.
Me seguiste. Contraté a alguien para documentar lo que estabas haciendo mientras yo pagaba las velas, respondí. Mira, es simple. Si una esposa toma a un amante, pierde a su esposo. Y como ahora ambos somos honestos, necesitas mudarte. El papeleo está casi listo. Su silla raspó el piso. ¿Mudarme? ¿Hablas en serio? Completamente. Ella empujó una foto hacia mí como si pudiera hacer la mía. Así que me espías y luego actúas con rectitud. No confiabas en mí. Ese es el problema. No parpadeé. El problema son las entradas del calendario que no hiciste. Estás torciendo las cosas, espetó ella. Hemos tenido problemas. Te enterraste en el trabajo. Te olvidaste de nosotros. No arreglas eso registrando tu entrada en otro lugar en mi tiempo, dije. Arreglabas eso diciendo la verdad oyéndote. No hiciste ninguna de las dos cosas. Ella se puso de pie, dando 2 pasos de un lado a otro, los músculos de la actuación disparándose y fallando. ¿Quién es ese tipo de todos modos? ¿Algún amigo? ¿Importa? No significó nada. Todo lo que hiciste en nuestro tiempo y con nuestros pesos importa, dije. Importa porque me hiciste financiar los gastos de la tapadera mientras me sonreías en mi mesa. ¿Y qué? Ahora me tiras a la basura. Su voz se elevó. Mantuve la mía plana. No, te estoy dando una regla clara. Ahora no eres mi problema. Haz una maleta esta noche. Pasa una semana en un hotel o con un amigo. El resto de tus cosas van a un almacén el jueves. Mi abogado le enviará un correo electrónico al tuyo por la mañana. No tengo un abogado, respondió ella. Necesitarás uno, dije. Ella señaló las fotos de nuevo. Esto es cruel. Lo que le hiciste a lo que construimos fue cruel, respondí, todavía sin moverme de mi lugar. Lo que estoy haciendo son consecuencias. Eres increíble, siseó ella. ¿Crees que puedes controlarlo todo? Yo controlo lo que es mío, corregí, lo que incluye mi tiempo, mi casa y mi respeto. Tú decidiste excluirte. Sus manos temblaban mientras agarraba su teléfono. Voy a llamar a mi hermana. Llama a quien quieras, le dije. Pero hazlo afuera. Ella me miró fijamente como desafiándome a levantar la voz. No lo hice. Rodeé la silla, abrí la puerta principal y me quedé allí con ella abierta. No te atrevas a avergonzarme, dijo ella en voz baja. Tú te hiciste eso a ti misma, respondí. Yo solo estoy encendiendo la luz. Ella pasó junto a mí hacia el porche, hablando por teléfono como si el volumen pudiera cambiar la realidad. Recogí las fotos, las volví a meter en el sobre y las puse sobre el mostrador. Cuando ella regresó, intentó un ángulo más. Podemos hablar, ofreció más suavemente. Podemos arreglarlo. Detendré todo esto. Podemos ir a terapia. La terapia es para las personas que chocan contra un muro juntas, dije. Tú saliste de la propiedad y supusiste que yo mantendría las luces encendidas. Eso no es un muro. Eso es una elección. Ella lanzó la palabra paranoico como un dardo. No, dije. Preparado. Eres cruel, repitió. Cruel es dejar que alguien cocine para ti y te dé un beso de buenas noches mientras planeas tu próxima parada del mediodía, dije. Ahora empieza a empacar. Ella agarró una maleta del armario del pasillo y cerró de golpe la puerta del dormitorio, luego la volvió a abrir y la cerró de nuevo como si el sonido pudiera hacerme disculparme. Quité las velas de la mesa, las apagué y las puse en el estante de la despensa como alimentos normales. Cuando ella salió con una bolsa y una chaqueta, intentó una última súplica. ¿Te arrepentirás de esto? Lo dudo, dije. Pero buena suerte. Ella vaciló, esperando a que yo me inmutara. No lo hice. Ella se fue. La casa hizo un sonido nuevo. Silencio. Eso no era evasión. Le envié un mensaje de texto a Luis. ¿Puedes cubrir la reunión matutina? Llegaré tarde. Él me devolvió un pulgar hacia arriba y nada más.
Él sabe cuándo hablar y cuándo dejar que un hombre maneje su casa. A la mañana siguiente, ella comenzó a enviar mensajes de texto. Primero, una larga disculpa con sustantivos vagos. Me equivoqué. Estaba sola. ¿No me ves? ¿Puedo cambiar? Respondí una vez. Mueve tus cosas para el jueves. A las 5 de la tarde. El almacenamiento está pagado por un mes. Ella intentó con ira. Estás tirando años a la basura por nada. Todo el mundo pasa por una mala racha. Estás siendo dramático. No, respondí. Estoy siendo claro. Ella intentó con vergüenza. Espero que seas feliz estando solo en esa gran casa con tu precioso horario. La claridad es mejor que la compañía. Envié el mensaje, luego la silencié y le envié todo a mi abogado sin comentarios. En el trabajo, tomé mi segunda iniciativa en terreno desconocido. Le dije a Luis que me retirara de la visita al sitio del jueves y la moví al lunes. Estaría en casa para el camión de mudanzas. También le dije al equipo casual pero firmemente que pondría mi teléfono en no molestar de 7 a 10 cada noche durante el próximo mes. Emergencias a través de Luis. No se trataba de esconderme. Se trataba de elegir. Realmente estás apretando los tornillos, dijo Luis. Llega un momento, respondí. Esa tarde, Dave pasó por el taller. Se apoyó en el marco de la puerta de la forma en que lo hacen los hombres cuando no están seguros de cómo empezar. Casey escuchó algo de tu esposa, dijo. ¿Todo bien? Va en camino, dije. Ella dijo que la estás echando, continuó él, mirando al suelo como si las palabras fueran pesadas. Le di un límite y una fecha límite, corregí. El resto es ruido. Él se balanceó sobre sus talones. ¿Esto es por la barbacoa? Las burlas. Esa fue la versión pública, dije. Yo no hago versiones públicas. Él me estudió. ¿Necesitas algo? Sí, dije. El viernes sigue en pie en mi casa. Cena, cartas, a las 8 en punto. Trae postre. Él sonrió a pesar de sí mismo. ¿Realmente lo estás haciendo? Establecí una regla frente a testigos, respondí. No voy a ser el tipo que dice cosas y no las cumple. Él asintió. Respeto eso. Hizo una pausa. Casey también lo hará. Bien, dije. Dile que tendré el café bueno. Cuando llegué a casa, ella estaba en el camino de entrada con el baúl abierto, la mitad de su vida en bolsas, la mitad todavía en perchas. Se volvió cuando escuchó mi camioneta. Así que eso es todo. ¿Ni siquiera vas a ayudar? Preguntó, logrando que sonara como si yo estuviera reprobando un examen. Contraté a una empresa de mudanzas, dije, señalando la tarjeta en la barandilla. Mañana a las 9. Se llevarán lo que etiquetes. El número de la unidad de almacenamiento está en la parte de atrás. No quiero una unidad de almacenamiento, dijo ella. Quiero mi casa. Perdiste eso, respondí. Ella se acercó. Podemos empezar de nuevo. Ya lo hice, dije para mis adentros. Su rostro se endureció. Todos pensarán que no tienes corazón. Todos los que vean el paquete pensarán lo contrario, dije. La mayoría de la gente no lo necesita. Pero si alguien me convierte en el villano, tengo una pila engrapada de la realidad. Eso es asqueroso, escupió ella. Eso es documentación, respondí. Ella tiró de una bolsa más arriba en su hombro, luego hizo una pausa. ¿Qué le vas a decir a la gente? La verdad, dije brevemente. Ella se fue, haciendo rechinar los neumáticos como si eso pudiera insultarme. La vi irse, luego entré y reorganicé la sala de estar. No para borrarla, sino para volver a poner la casa en mis manos. El sofá en ángulo hacia la ventana, una lámpara en el rincón donde leo. La mesa del comedor despojada de las luces del escenario. Al día siguiente, 2 hombres de la mudanza aparecieron y se encargaron del resto. No me quedé merodeando.
Marqué los artículos de una lista y firmé por la unidad. Cuando se alejaron, la casa no estaba vacía. Era precisa. Ella no se desvaneció. Nunca lo hacen. Ella siguió intentándolo después de la mudanza. Nueva táctica, simpatía pública. Se topó con Casey y entregó una versión en la que yo era frío, distante, adicto al trabajo, y ella era la cónyuge valiente que finalmente se eligió a sí misma. Casey me envió un mensaje de texto. ¿Quieres hablar? Estoy aquí. Gracias, respondí, pero estoy bien. Nos vemos el viernes. A las 8 en punto. El viernes llegó rápido. Fui el anfitrión como lo prometí. Dave y Casey llegaron. Luis vino con su novia y mi hermana Beth se pasó con un pastel de zanahoria. Saqué bocadillos y cartas. La gente se rió. La casa lo manejó bien. Llevábamos 3 rondas cuando sonó el timbre. Dave me miró. Las cejas de Casey se levantaron. Abrí la puerta. Ella estaba allí, peinada, con los ojos vidriosos. Sostenía una cacerola como si fuera un boleto de entrada. Hice tu favorito, anunció en voz demasiado alta. Pensé en pasar a dejarlo. Casey se enderezó en su silla detrás de mí, observando. Negué con la cabeza. Esta noche es solo por invitación. Ella le sonrió con superioridad a Casey. Él olvida quien lo alimentó durante años. No mordí el anzuelo. Hablé a la sala, no a ella. Nueva regla, no hay visitas sin avisar. Si no estás en el mensaje de texto antes del mediodía, no estás en las sillas. Dave se atragantó a medias con su cerveza. Casey ocultó una sonrisa. Ella me miró fijamente, hirviendo a fuego lento. Esto es humillante, dijo en voz baja. Tú lo estás eligiendo, respondí. Vete a casa. ¿Casa? Ella se burló. ¿Dónde sería eso? Ese no es mi problema, dije. Renunciaste al derecho de usar esa palabra para esta dirección. Ella miró más allá de mí hacia la sala de estar como si le debiera calidez. Beth se puso de pie para que ella pudiera ver su rostro. Hola, dijo Beth con calma. Él está ocupado. Buenas noches. La mandíbula de mi ex se inclinó como si alguien la hubiera empujado. Se dio la vuelta, caminó hacia la acera y puso la cacerola sobre el capó de su auto como si fuera una amenaza. Luego se alejó. El plato se deslizó, sobrevivió y se quedó allí triste y tibio. Dave susurró, comemos esa basura. Yo dije, no digerimos trucos. Volvimos al juego. No di un discurso sobre los límites. Ya había establecido el límite y lo había hecho cumplir en público sin ruido. Así es como se ve cambiar las reglas. Lo dices una vez, luego lo cumples. El sábado por la mañana, llevé la cacerola a la basura y devolví el plato a su unidad de almacenamiento con el código que ella ya tenía. No dejé ninguna nota. A la semana siguiente, mi abogado me envió un borrador. Firmé en blanco. Ella respondió a través de un abogado con una carta que se leía como ficción. Ella había dejado a un esposo sin amor que ignoraba sus necesidades. Los bienes eran matrimoniales y ella merecía una mayoría. Envié el paquete a su abogado. Las respuestas se hicieron más cortas. Ella envió un mensaje de texto de nuevo unos días después. ¿Podemos al menos hablar sin abogados? Puedes enviarme un correo electrónico solo sobre logística, respondí. Asunto, logística. Ella ignoró la instrucción y envió 3 párrafos sobre sentimientos. No respondí. Luego intentó una jugada desesperada. Terminé todo. Lo juro. Dame una oportunidad. Tú lo terminaste cuando lo empezaste, le escribí. Recoge el correo los viernes antes del mediodía. El código de la puerta del garaje cambiará a la 1. ¿Por qué estás siendo tan frío?, ella contraatacó. Porque la calidez se gana, envié, y tú te la gastaste. Ella no respondió a eso. El silencio regresó como un vecino respetuoso. El divorcio se movió como cualquier movimiento de papeleo.
lento hasta que de repente terminó. Un par de sus amigos dejaron de seguirme. Un par de los míos se acercaron en privado con mensajes de una sola línea. Contigo. Yo no necesitaba un desfile. Necesitaba una rutina. Construí una. Los entrenamientos matutinos volvieron a mi calendario. Arreglé una bisagra chirriante en la cocina que me había molestado durante 2 años. Compré una motocicleta usada que había deseado durante una década y la mantuve sensata porque no tengo 20 años. Los sábados, trabajaba en ella en el garaje con la radio baja. Tal vez eso suene a cliché. No lo era. Era mío. El día que firmamos, ella trató de influir en el mediador con un discurso sobre mi ausencia emocional. Mi abogado deslizó el paquete sobre la mesa sin hacer comentarios. La sala se quedó en silencio de esa manera especial en que los hechos eliminan el aire del drama. Se firmaron los papeles. Ella intentó una última historia para nuestro círculo, diciéndole a cualquiera que quisiera escuchar que me dejó porque no la apreciaba. Las personas que importaban vieron las fotos o escucharon una versión que no requería palabras sensacionalistas. Las preguntas se detuvieron. Las invitaciones se detuvieron para ella. El hombre de las fotos, él no se quedó. El dinero se seca. La atención cambia. Las personas muestran su verdadero peso. Ella se mudó a una ciudad diferente para vivir con sus padres por un tiempo. Ese no es mi triunfo. Es simplemente la factura que vence. En cuanto a mí, me quedé con la casa porque era mía antes de que dijéramos los votos y porque tenía los recibos. Me quedé con el taller porque lo construí. Mantengo mi horario porque yo lo escribo. Mis amigos vinieron más a menudo. Dave aprendió a hacer costillas. Casey y Beth se hicieron amigas, lo cual todavía me sorprende. Luis obtuvo un ascenso que yo impulsé porque se lo merece. Comencé a salir con alguien meses después. No un reemplazo, solo una mujer que habla en oraciones reales con tiempo real adjunto. Lo tomamos con calma. Salimos a caminar por las mañanas los domingos. No actúo. Me presento o no lo hago. Ella hace lo mismo. Esa es la lección. El respeto es una política, no un estado de ánimo. Si quieres ponerle un moño a esto, la última vez que mi ex trató de reescribir el final fue un mensaje a través de un conocido mutuo de que yo había sido cruel, de que la había hecho a un lado sin ninguna explicación. Él me preguntó si debía creerle. No necesito que me creas, le dije. Pero si la historia te importa, pregúntale por qué un profesional tuvo que involucrarse. Él lo hizo. Me dijo después que ella cambió de tema. Entonces, ¿qué les digo a los hombres cuando me preguntan por el secreto? No es un secreto. Es una regla. La más simple que jamás haya hecho y la única que se mantuvo. No ruegas por respeto. Estableces los términos y los haces cumplir. No pones en escena lo que deberías poseer. No discutes con disfraces. Y cuando la máscara finalmente cae, no aplaudes al actor. Cierras la puerta. Pagas a los encargados de la mudanza. Y organizas tu propia noche de viernes.